Y entonces, vamos a estudiar esta mañana la parte que hemos leído, el Evangelio de Marcos, el capítulo 6, los versículos 30 al 44, que nos habla sobre la alimentación de los 5,000. Entonces, hermanos, Marcos, capítulo 6, los versículos 30 a 44. Y el tema de la predicación de esta mañana es ser alimentado por Jesús. Ser alimentado por Jesús es el tema de esta predicación. Hermanos, esa parte de la palabra empieza con algo interesante que solo podemos entender si sabemos lo que pasó antes. Porque en el versículo 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? ¿Por qué están contando los apóstoles estas cosas a Jesús? Para entender esto tenemos que saber que en el mismo capítulo, en el versículo 7 a 13, en el mismo capítulo, versículos 7 a 13, los discípulos, los apóstoles, dice la palabra aquí, porque apóstoles significa enviado como testigo. Esa parte de la palabra dice que los 12 discípulos fueron enviados por Jesús para predicar la palabra en todos lados. ¿Sí? Entonces ellos hicieron un viaje misionero para compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús envió a sus discípulos en parejas de 2, 6 parejas entonces, para ir por todos lados para predicar el Evangelio. El Evangelio, ¿sí? El mismo mensaje que Jesús estaba proclamando siempre en la tierra. Para arrepentirse y para creer el Evangelio. Para creer que Jesús vino a ser salvador de pecadores. ¿Sí? Y entonces, después de ese viaje, al final de este viaje, los apóstoles, los discípulos regresaron a donde Jesús y van a contar lo que pasó durante su viaje. ¿Sí? Y entonces están muy entusiastas. ¿Sí? Están contando lo que pasó con ellos durante ese viaje. ¿Sí? Contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Sí? Y ahora Jesús responde a sus discípulos, después de haber todo contado lo que pasó. Jesús dice en el versículo 31, vengan aparte a un lugar desierto y descansen un poco. ¿Sí? Entonces podemos decir que Jesús envía a sus discípulos para tener un tiempo de vacaciones. ¿Sí? Él dice, ustedes han trabajado mucho, ahora hay que buscar un lugar tranquilo para descansar, un lugar desierto, un lugar donde no hay otras personas. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo Jesús. Porque ese versículo también, esa parte también dice que eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Eso es importante. Entonces ellos estaban trabajando tanto que aún no tenían tiempo para comer. Están con su estómago vacío. ¿Sí? Eso hay que recordar cuando continuamos en esta historia. ¿Sí? ¿Por qué dice Jesús que ellos tienen que tener un tiempo de vacaciones? ¿Por qué? ¿Por qué es eso necesario? Hermanos, eso es porque nosotros, y eso vale entonces también para los discípulos, nosotros tenemos que cuidar a nosotros mismos también, especialmente espiritualmente. Un cristiano entonces debe tomar tiempo para recargarse, para compartir el Evangelio con poder. ¿Sí?
¿Por qué? Bueno, todo eso nosotros entendemos que al momento que nosotros, por ejemplo, tomamos un vaso de agua, ¿sí? Y tomamos todo el agua, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer con el vaso para rellenar el vaso? ¿Tenemos que ponerlo en un lugar y esperar hasta que sea lleno? No, tenemos que ir a la llave para rellenarlo, ¿verdad? Y así es también en la vida espiritual, hermanos. Si nosotros estamos compartiendo, sin rellenar nuestro vaso espiritual, quedamos vacíos. ¿Sí me entiende? Entonces, eso sabe Jesús muy bien, ¿sí? Tenemos que tomar tiempo para recargarnos espiritualmente. Y el único que puede recargarnos, que puede rellenarnos, es Jesús. Entonces, para ser rellenado, tenemos que estar en la presencia de Jesús, tomar tiempo para estar en presencia de Él para ser rellenado, ¿sí? No podamos compartir el Evangelio con poder si no estamos llenos de Él. Pero hermanos, pasa algo inesperado. Porque entonces Jesús y sus discípulos van a un lugar desierto, ¿sí? Pero al momento que llegan a este lugar, ¿qué pasa? En el versículo 33 lo podemos leer. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos se juntaron a él. Entonces, al momento que ellos llegan al lugar para descansar, ya está una multitud esperando a las personas, esperando a Jesús y sus discípulos, ¿sí? Porque todos vinieron caminando de todos los pueblos y ciudades, dice la palabra, de esa región, ¿sí? Una multitud. No eran pocas personas, porque hablamos acerca de una multitud de 5,000 hombres. Un grupo muy grande, ¿sí? Entonces imagínense, hermanos, los discípulos están cansados, Jesús también, van a un lugar para descansar y ahí la multitud. Con su estómago vacío todavía, ¿sí? Y ahí encuentran a esa multitud, ¿sí? Y no leemos en esa parte lo que pensaban los discípulos, pero yo estoy seguro lo que pensaban. Ay, no. Ahora es tiempo para descansar y ahí están de nuevo todas esas personas, ¿sí? Pero hermanos, mira lo que dice la palabra en esa parte, porque Jesús tiene otro sentimiento. Mira lo que dice Jesús, o lo que siente Jesús en esa parte. Es bonito para ver esto, ¿no? El versículo 33 lo dice. 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y les envió lejos. ¿O no? Y tuvo gran compasión con ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y entonces Él comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿sí? Entonces Jesús tiene compasión, aunque tiene un estómago vacío, aunque está muy cansado, Él tiene compasión. Y entonces, ¿qué va a hacer? Él va a enseñar una pequeña enseñanza. No. Va a enseñarles muchas cosas, dice esa parte de la palabra, ¿no? Él toma mucho tiempo para enseñar a esa multitud. ¿Por qué? Porque para Jesús ellos son como un rebaño de ovejas que no tiene pastor. Y hermanos, para entender lo que significa esto, hay que saber un poco de las ovejas. A veces nosotros pensamos que ovejas son animales muy obedientes, tranquilas y todo eso, pero no es cierto. No es cierto. Si usted sabe un poco de las ovejas, sabe que ovejas son animales que no tienen mucha inteligencia y que son muy tercos, ¿sí? Van por todos lados.
Por eso ellos necesitan un pastor para mantener el grupo juntos y para guiarlos a un lugar correcto. ¿Sí? Entonces, así Jesús está mirando a esa multitud. Son ovejas que no tienen pastor, entonces van a todos lados, están en peligro en todos lados. No tienen pastor, ¿sí? No hay nadie que puede defenderles. Y entonces Jesús empieza a enseñarles muchas cosas, ¿sí? Cristo que comenzó a enseñarles, ¿sí? Muchas cosas. No dice cuáles cosas, pero sabemos seguros que va a ser los mismos mensajes que Él predicó a las otras personas, ¿sí? Explicando la necesidad de buscar la salvación en Él. La razón por qué Él vino a la tierra, para sufrir, para entregar a sí mismo por su pueblo. Y la necesidad de vivir una vida nueva. Una nueva obediencia a Él. ¿Sí? Muchas cosas, dice la palabra. Él empezó a enseñarles muchas cosas. ¿Sí? Y sus discípulos ya están entre la multitud escuchando las enseñanzas, pensando, ya qué bien, Jesús va a enseñarnos de nuevo muchas nuevas cosas. ¡Qué bendición! No, hermanos. Ellos todavía están con su estómago vacío. ¿Sí? Porque hemos leído que ellos tenían hambre. ¿Sí? Y ellos están cansados. Y entonces, ellos no están contentos con lo que está haciendo Jesús. No están contentos. ¿Sí? Porque Jesús está predicando y enseñando muchas horas. No poco tiempo, muchas horas, ¿sí? Y el sol ya está bajando. Y ellos están en un lugar desierto, ¿sí? Y toda la multitud vino caminando de todos los pueblos alrededor, ¿sí? Un viaje largo. Y entonces las horas pasan. Y el hambre de los discípulos y la preocupación de ellos está creciendo también. ¿Qué deben hacer ellos con esa multitud? Entonces, uno de sus dos discípulos dice al otro, vaya a Jesús para decir que él tiene que terminar su enseñanza, porque ya es hora. Los discípulos se ponen un poco nerviosos. Significa entonces que tiene que interrumpir a su maestro que está enseñando y parece que él olvidó el tiempo. ¿Sí? Está enseñando y sus discípulos ya están inquietos, están nerviosos. ¿Sí? Entonces al final tiene el coraje para interrumpir a Jesús. Así leemos en el versículo 35 y 36. Mientras él aún hablaba, ¿sí? Disculpe. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y lo que ese versículo no dice, pero estoy seguro, porque ellos tienen hambre también, ¿no? Y nosotros también, ¿sí? Entonces ellos también tienen hambre. Entonces dice, hay que enviarlos para que ellos van a comer en sus casas o en los pueblos que están cerca de aquí, ¿sí? ¿Sí? Porque aquí no pueden comer y la hora es muy avanzada ya, ¿sí? Hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Que Jesús no sabía de las preocupaciones de los discípulos? ¿No sabía que los discípulos tenían hambre? Lo que está pasando en esa parte, hermanos, es que Jesús está probando la fe de los discípulos. Por medio de eso Jesús va a enseñarles una lección muy importante y también a cada uno de nosotros.
Porque los discípulos cometen un error en sus pensamientos. Primeramente este error. El error de pensar en su estómago. ¿Sí? Vinieron a tener un tiempo tranquilo para descansar, para comer, y ahí vino esa multitud, ya están molestos ellos. ¿Sí? Porque ya es tiempo para ellos, para tener un tiempo de descanso, para tener un tiempo de comida. ¿Y qué hace Jesús? Él va a preocuparse de nuevo por la multitud. Recién leí un pasaje en un libro que dijo: en la obra del Señor, las cosas nunca vienen a un tiempo correcto. Tal vez lo reconoce. ¿Sí? Por ejemplo, pasa un hombre por su casa que pide un poco de dinero o algo así, comida, y usted está ocupado, ¿sí? Está cocinando o algo así y no tiene el deseo de hablar con esa persona, no tiene el deseo de invitarlo a la iglesia o contarle algo de la palabra de Dios, porque está ocupado, ¿sí? Siempre es así. Siempre es así, hermanos. Y Jesús está enseñando a sus discípulos, aunque tiene su estómago vacío y aunque no tiene el deseo de enseñar a la gente, que la necesidad espiritual es tan importante para Jesús, que está olvidando un poco su estómago y está olvidando que él está muy cansado, y toma de nuevo el tiempo para enseñar a la gente. ¿Sí? Y hay otro error que ellos están cometiendo. Porque ellos piensan, estamos con Jesús ahora, hay mucha gente, ellos tienen que comer. La única solución es que ellos van a otros pueblos para comprarlo. Soluciones humanas. Hermanos, cuando nosotros estamos en problemas, cuando tenemos algún problema en nuestra vida, ¿sí? Entonces piensa un rato en algún problema que usted experimentó o que está experimentando en este momento. ¿Qué pensamos nosotros primero cuando tenemos un problema? Estamos pensando siempre primero en una solución humana. ¿Verdad? Cuando nos falta dinero, por ejemplo, lo que vamos a ver también en esa parte, ¿qué vamos a hacer? Contar nuestro dinero o buscar algún préstamo, buscar algún conocido que nos puede prestar un poco de dinero, algo así, ¿verdad? Soluciones humanas. Los discípulos también. ¿Sí? Nosotros muy rápidamente enfocamos en las circunstancias. La palabra circunstancia, hermanos, viene de la palabra círculo. ¿Sí? Es lo que está pasando alrededor de nosotros. ¿Sí? En un círculo. Cuando nosotros enfocamos en las circunstancias, enfocamos en el círculo alrededor de nosotros. Pero ¿qué dice la palabra de Dios cuando estamos en dificultades? No tenemos que mirar en un círculo, tenemos que mirar arriba, al cielo, para esperar las soluciones de Él, ¿verdad? Y entonces Jesús da una respuesta a los discípulos, pero corto, ¿sí? Él da una respuesta muy corto, ¿sí? Él no dice, ya es cierto, ustedes están aquí también y tienen hambre y vamos a buscar una solución. No. ¿Qué dice? Dadles vosotros de comer. Nada más. Eso es la única respuesta, ¿sí? Y entonces, ellos dicen, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Con otras palabras, con el poco dinero que nosotros tenemos guardado, ¿qué podemos comprar? Es poquito. ¿Podemos nosotros dar comida a 5,000 hombres con este dinero? ¿Sí? Entonces, así están pensando ellos, ¿no? Hermanos, lo que Jesús nos dice en la palabra es esto. No les preocupen
pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Estas son las preguntas de los incrédulos. Dice Jesús en la palabra. Todas estas cosas buscan los gentiles. Pero nuestro Padre Celestial, dice Jesús, sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Dios conoce todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. ¿Sí? Entonces, dadles vosotros de comer. Jesús dice, es su problema, discípulos, ustedes tienen que solucionarlo. ¿Sí? Ustedes están preocupados por la gente, entonces denles de comer. Y lo que hacen ellos es tomar su billetera contando dinero. ¿Sí? Pero hermanos, en todas las preocupaciones, ya he dicho, en todas las preocupaciones que nosotros tenemos, hermanos, tenemos que entender, y a veces es difícil, pero tenemos que entender que tomar nuestra billetera no es la solución. Lo que es la solución para nosotros como cristianos es doblar nuestras rodillas, unir nuestras manos y compartir todas nuestras necesidades con nuestro Padre Celestial. Hermanos, tenemos un Padre Celestial que quiere cuidarnos. Pero los discípulos inmediatamente piensan en comprar. Pero Jesús va a mostrarles que ellos tienen que aprender a pensar de una forma diferente. Ellos tienen que pensar en soluciones divinas para sus problemas, para no estar enfocados en las posibilidades humanas. ¿Sí? Entonces, los discípulos reciben una orden para recoger toda la comida que hay en la multitud. ¿Sí? ¿Y cuánto es? ¿Cuánta comida hay en la multitud? Solo es un poquito. El versículo 38 nos dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Ellos ya sabían esto. No hay suficiente. ¿Sí? Parece que solo una persona, y los otros evangelios lo dicen también, solo una persona tenía un poco de comida. Y era suficiente para una persona. ¿Sí? Y entonces, ¿la comida para una persona es suficiente para llenar los estómagos de 5,000 hombres? Claro que no. Claro que no. Entonces la situación parece desesperada. Pero ahí, hermanos, vamos a ver la lección de Jesús. Vamos a ver el poder de Dios. Porque cuando nosotros estamos fuera de nuestras soluciones, Dios empieza a obrar. Para mostrar su poder. Entonces, ¿qué va a pasar? Los discípulos tienen que formar grupos. ¿Sí? Y les mandó que hiciesen recortar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Ellos tienen que formar grupos. ¿Sí? Y después de esto, ¿qué leemos? Y entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces. Vamos a leer juntos. Tomó los 5 panes y los 2 peces y partió los panes. ¿O no? ¿Qué dice ese versículo? Tomó los 5 panes y 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Entonces, ¿con qué empezó Jesús su milagro? ¿Con qué? Para pedir una bendición a su Padre Celestial por la comida. ¿Verdad?
Jesús empieza la merienda agradeciéndole al Señor por sus bendiciones. Aunque solo son 5 panes y 2 peces para una multitud de 5,000. Está agradeciendo al Señor. ¡Qué lección! ¿Verdad? Yo no sé cómo son sus costumbres en la vida, hermanos. Pero cuando nosotros comemos nuestra comida, somos tal vez como los perros de la calle que al momento que vean alguna comida, atacan y lo comen y después piensan un rato de quién lo ha recibido. O somos así como Jesús y sus discípulos y esa multitud que tenían un estómago vacío, hambre, que solo tienen un poco de comida. ¿Y qué hacen primero? Agradecer al Señor por la comida. Eso debe ser, hermanos, nuestra costumbre también en el desayuno y el almuerzo y en la merienda. No debemos comer sin agradecer, aunque tenemos hambre. Y Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, lo bendijo. Y después de esto pasa algo maravilloso, que fue escrito en palabras simples. ¿Sí? El versículo 41-42 lo dice: y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Hermanos, Jesús recibió solo 5 panes y 2 peces y con sus manos cariñosas lo repartió en partes, repartiendo hasta que todos han comido suficiente. 5,000. Hasta que todos están llenos. Jesús con su poder divino hace lo imposible. También sus discípulos reciben comida. Y para enfatizar el milagro de esto, la palabra nos dice al fin de esta parte algo más. Dice: y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. ¿Sí? Aún hay más. Hay más que suficiente. ¿Sí? Los que comieron eran 5,000 hombres. Ahí reciben los discípulos una gran lección, hermanos, y todos nosotros también. ¿Sí? Nuestra preocupación es para nada si nosotros nos preocupamos por las cosas del mundo, por las cosas terrenales. Hermanos, Dios no quiere que nosotros nos preocupamos por las cosas terrenales. Eso dice la palabra, no son mis pensamientos. Mira lo que dice Jesús, y con eso vamos a terminar. Una lección que todos nosotros conocemos. Busquen primero el reino de Dios, y todas las otras cosas serán añadidas. Dios es o quiere ser nuestro Padre. Dios quiere ser un Padre que está cuidándonos siempre. ¿Sí? Hermanos, si nosotros somos buenas personas, padres, ¿qué piensa? ¿Qué sería normal que nosotros, al momento que nosotros vamos a ver que nuestros hijos están buscando comida en la calle? Eso no sería algo muy doloroso si nosotros encontramos a nuestros hijos buscando comida en la calle. Así somos nosotros muchas veces en la vida espiritual, ¿sí? Porque Dios quiere que nosotros vengamos todos a Él para recibir todo de Él, ¿sí? Pero si nosotros estamos buscando nuestras soluciones en la tierra, significa que somos niños que tienen buenos padres, pero aún están buscando su comida en la calle. Lo podemos recibir. El Padre Celestial nos dice
que funciona así. Busquen primero el reino de Dios y el resto será añadido. Aun si nosotros solo tenemos un poquito de comida, para Él es suficiente para llenar nuestros estómagos. Así Él cuida a cada uno de nosotros. Este mismo Dios es un Dios vivo. Este mismo Jesús es un Jesús vivo que ahora hace lo mismo que en la historia que hemos estudiado esta mañana. Busquen primero el reino de Dios, hermanos, y el resto añadido será. Amén.